No necesito amigos, prefiero enemigos. Son mejor compañía y sus sentimientos hacia ti son siempre auténticos. Un buen poema es una contribución a la realidad. El mundo nunca es el mismo una vez que se le ha añadido un buen poema. Un buen poema ayuda a cambiar la forma del universo, ayuda a ampliar el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea. Sé que no somos ni santos, ni vírgenes, ni lunáticos. Conocemos todos los chistes de lujuria y de retretes, y a la mayoría de la gente sucia. Podemos tomar autobuses y contar el cambio, y cruzar las carreteras y hablar frases de verdad, pero nuestra inocencia es terriblemente profunda, y nuestro desacreditable secreto es que no sabemos nada de nada, y nuestro horrible secreto interior es que no nos importa saberlo. ¿Por qué los hombres creen que se puede recoger el amor y volver a encenderlo como una vela? Las mujeres saben cuándo acaba el amor. Ha pasado un tiempo, pero mi nombre sigue siendo Javier Despósito. Esto es A Solas con la Luna, ahora en YouTube, pero vamos a seguir manteniendo por lo menos los cuentos que ya habíamos editado en su momento en Spotify. El invitado de hoy es un escritor galés, uno de los pocos escritores galeses que conozco, un gran poeta. Su nombre es Dylan Thomas. Dylan Thomas, que nació en Swansea, Gales, en 1914, y falleció a los 39 años en 1953. De sus obras, además de los muchos poemas, El retrato del artista cachorro, Bajo el bosque de leche, La Navidad de un niño en Gales, muchos guiones para la radio. Dylan Thomas, que quiso alistarse como soldado en la Segunda Guerra Mundial, no lo pudo hacer por su estado de salud. Era un alcohólico importante y sus últimas palabras conscientes fueron: he bebido 18 vasos de whisky. Creo que es todo un récord. Hoy vamos a leer un cuento de él, por supuesto. El cuento se llama Una visita a mi abuelo. En medio de la noche me desperté de un sueño colmado de látigos y de lazos largos como serpientes, con diligencias que huían por pasos montañosos y amplios galones borrascosos a través de campos sembrados de cactus. Y oí que el viejo, en la habitación vecina, gritaba «¡Ea, ea!», haciendo trotar la lengua sobre el paladar. Era la primera vez que me quedaba en casa de mi abuelo. Las tablas del suelo habían chillado como ratones cuando trepé a la cama, y los ratones que minaban las paredes habían crujido como maderas, como si otro visitante caminara sobre ellos. Era una templada noche de verano, pero las cortinas aleteaban y las ramas golpeaban contra la ventana. Yo me había tapado la cabeza con las sábanas y de pronto galopaba rugiente por las páginas de un libro. Hermosos!, gritaba abuelito. Su voz sonaba muy fuerte y joven, y su lengua tenía cascos poderosos y transformaba su habitación en una inmensa pradera. Decidí ir a ver si se sentía mal o si se habían incendiado las ropas de su cama, porque mi madre me había dicho que solía encender su pipa bajo las mantas, y me había pedido que corriera a ayudarlo si olía quemado durante la noche. Atravesé la oscuridad en puntas de pie hasta su puerta, rozando los muebles y haciendo caer un candelabro con gran ruido. Me asusté cuando vi que había luz en su habitación, y al abrir la puerta oí que abuelito gritaba «¡Oh!», fuerte, como un toro con un megáfono. Estaba sentado, balanceándose de un lado a otro,
como si la cama corriera por un camino áspero. Los bordes nudosos del cubrecama eran sus riendas. Sus invisibles caballos se perdían en la sombra, más allá de la vela de su mesa de noche. Sobre el camisón de franela blanca tenía puesto un chaleco rojo con botones de bronce del tamaño de nueces. El hornillo de su pipa rebosante de tabaco ardía entre los pelos de su barba como un manojo de heno quemándose en la punta de una horquilla. Al verme, sus manos soltaron las riendas y se quedaron quietas y azules. La cama se detuvo en medio de un camino llano. La lengua se envolvió en silencio y los caballos se detuvieron quedos. ¿Pasa algo, abuelo?, pregunté, aunque sus ropas no se incendiaban. A la luz de la vela, su rostro parecía una colcha andrajosa colgada en el aire negro y remendada con barbas de chivo. Me miró dulcemente, después resopló por la pipa desparramando chispas, transformando su largo vástago en silbato y gritó: «No hagas preguntas». Al cabo de una pausa, añadió astutamente: «¿Nunca has tenido pesadillas, muchacho?» «No», contesté. Sí, has tenido». Le conté que me había despertado una voz que azuzaba caballos. «¿Qué te dije?», interrumpió. «Comes demasiado. ¿Dónde se han visto caballos en un dormitorio?». Hurgó debajo de la almohada, sacó una bolsita tintineante, desató cuidadosamente sus cordones y puso en mi mano un soberano diciéndome: «Cómprate algo para comer». Le di las gracias y le decía buenas noches. Cuando cerré la puerta, oí que su voz gritaba fuerte y alegre: «¡Vamos, abre!», y el sacudirse de la cama viajera. Por la mañana me desperté de un sueño con briosos caballos sobre una llanura sembrada de muebles, con hombres enormes y nebulosos que cabalgaban 6 potros a la vez, los azuzaban con sábanas ardientes. Abuelo desayunaba vestido de negro. Cuando terminó dijo: «Anoche sopló mucho viento», y se sentó en un sillón junto al hogar a hacer bolas de turba para el fuego. Más tarde me llevó a caminar por la aldea de Johnstown y los prados que dan al camino de Jan Stefan. Un hombre que llevaba un galgo dijo: «Linda mañana, Mr. Thomas», y cuando se hubo alejado, flaco como un perro, metiéndose en el verde bosque cuya entrada vedaban los letreros, abuelo dijo: Bueno, ¿oíste cómo te llamó? Mister». Pasamos junto a pequeñas cabañas y todos los hombres que se inclinaban sobre las verjas felicitaron al abuelo por la hermosa mañana. Atravesamos el bosque lleno de palomas y sus alas quebraron las ramitas al volar hacia las copas de los árboles. Entre las voces dulces y satisfechas y el vuelo ruidoso y tímido, abuelo dijo, como un hombre que quiere hacerse oír a través de un campo: «Si oyeras estos pajarracos de noche, me despertarías para decirme que había caballos en los árboles». Regresamos caminando lentamente porque se había cansado, y el hombre flaco salió del bosque prohibido llevando sobre su brazo un conejo, tan dulcemente como si fuera la mano de una niña. En el penúltimo día de mi visita me llevó al Jan Stefan en un coche de gobernanta tirado por un pony bajito y enclenque. Abuelo parecía conducir un bisonte. Con tanta firmeza sostenía las riendas, con tanta ferocidad hacía restallar el látigo, con tantas blasfemias advertía a los muchachos que jugaban en el camino, con tanta solidez se afirmaba en sus piernas con polainas, maldiciendo la endemoniada fuerza y la terquedad de su vacilante pony. «Cuidado, muchacho», gritaba al llegar a cada esquina, y tiraba y transpiraba, y esgrimía el látigo como si fuera un sable. Cuando el pony, a duras penas, había doblado la esquina, se volvía hacia mí con una sonrisa de triunfo. «Ya pasamos esa, muchacho». Cuando llegamos a la aldea de Jan Stefan, en lo alto de la colina, dejó el carricoche junto a la hostería.
palmeó el hocico del pony y le dio azúcar diciéndole: «Eres demasiado débil, Jim, para mover hombres como nosotros». Bebió cerveza fuerte y yo limonada, y le pagó a la señora Edwinford con un soberano que extrajo de la bolsita tintineante. La mujer le preguntó por su salud y él dijo que el Yangadoc era mejor para las venas. Fuimos a visitar el camposanto y el mar. Nos sentamos en el bosque y nos detuvimos en el pabellón, en medio de los árboles, donde los excursionistas cantaban en las noches de verano, y año tras año el tonto de la aldea era elegido alcalde. El abuelo se detuvo en el camposanto y me mostró, por encima de la verja, las cabezas angelicales y las pobres cruces de madera. «No tiene sentido estar tirado ahí», dijo. El viaje de regreso fue frenético. Jim volvió a ser un bisonte. La última mañana me desperté tarde, tras sueños en los que el mar de Jan Stefan contenía brillantes veleros, largos como transatlánticos, coros celestiales, vestidos con túnicas de bardos y chalecos con botones de cobre. Cantaban en extraño galés para los marineros que partían. El abuelo no estaba desayunando. Se había levantado más temprano. Caminé por el campo con mi honda nueva y estiré las gaviotas y las cornejas de los árboles de la vicaría. Un viento tibio soplaba desde el cuadrante de verano. La niebla mañanera se alzaba del suelo y flotaba entre los árboles, escondiendo los pájaros ruidosos. En la niebla y el viento mis piedras volaban como granizo en un mundo al revés. La mañana transcurrió sin que cayera un solo pájaro. Rompí la onda y regresé para el almuerzo, atravesando el huerto del párroco. Una vez, me había contado el abuelo, el párroco había comprado 3 patos en la feria de Camerton y había construido para ellos una pileta en el medio del jardín. Pero los patos escapaban hacia la acequia por debajo de la desmoronada escalinata de la casa y allí nadaban y graznaban. Cuando llegué al final del huerto, miré por un agujero del cerco y vi que el párroco había hecho un túnel a través de la pila de piedras que había entre la acequia y la pileta y había colocado un cartel con un letrero: «A la pileta». Los patos seguían nadando bajo los escalones. El abuelo no estaba en la casa. Salí al jardín, pero tampoco estaba contemplando los frutales. Pregunté a gritos a un hombre que se inclinaba sobre una pala en el prado del otro lado del cerco del jardín: «¿No ha visto a mi abuelo esta mañana?». Sin dejar de cavar, contestó por encima del hombro: «Lo vi con el chaleco de fantasía». Griff, el barbero, vivía en el cottage vecino. A través de su puerta abierta pregunté: «Mr. Griff, ¿no ha visto a mi abuelo?». El barbero salió en mangas de camisa. Se puso su mejor chaleco, le informé. No sabía si eso era importante, pero el abuelo solo usaba el chaleco de noche. «¿Tu abuelo estuvo al Jan Stefan?», preguntó ansiosamente Mr. Griff. «Fuimos ayer en el carricoche», le dijo. El hombre entró corriendo y lo oí hablar en galés. Luego volvió a salir con la chaqueta puesta y un bastón con rayas de color. A grandes zancadas echó a correr por la calle de la aldea y yo corrí a su lado. Cuando nos detuvimos frente a la tienda del sastre, gritó: «Dan». Dan Taylor se asomó por la ventana, junto a la cual se sentaba como un sacerdote hindú con un sombrero hongo. «Guy Thomas ha salido con el chaleco puesto», dijo Mr. Griff, «y ha estado en Jan Stefan». Mientras Dan Taylor buscaba su gabán, Griff prosiguió su camino. «Will Evans», llamó frente a la carpintería, «Guy Thomas ha estado en Jan Stefan y anda con el chaleco puesto». «Iré a contárselo a Morgan», dijo la mujer del carpintero desde la oscuridad vibrante de la carpintería. Visitamos la carnicería y la casa de Mr. Price. Mr. Griff repitió su mensaje como un pregonero. Finalmente nos reunimos todos en la plaza de Johnstown. Dan Taylor con su bicicleta, Mr. Price con su carricoche, Mr. Griff, el carnicero Morgan Carpenter y yo trepamos el temblequeante carruaje y salimos al trote en dirección a Camerton.
El sastre abría la marcha haciendo sonar su timbre como si se tratara de un incendio o de un robo. Al final de la calle, una anciana se metió corriendo en su casa como una gallina apedreada. Otra mujer nos saludó con un pañuelo chillón. ¿A dónde vamos?, pregunté. Los vecinos del abuelo eran solemnes como esos viejos levitones y sombreros negros que se ven en las ferias. Mr. Griff sacudió la cabeza y se lamentó. No esperaba esto otra vez de Dai Thomas. Sobre todo después de la última vez, dijo tristemente Mr. Price. Seguimos al trote, trepamos la colina, entramos chirriando por Lamb Street y el sastre seguía haciendo sonar el timbre de su bicicleta mientras un perro corría aullando delante de sus ruedas. Cuando entramos, clop, clop, en la calle adoquinada que conducía al puente de Towie, recordé los ruidosos viajes nocturnos del abuelo, aquellos viajes que sacudían la cama y estremecían las paredes. En una visión recordé su chaleco rojo y su cabeza como remendada, sonriendo a la luz de la vela. Delante de nosotros, el sastre se volvió sobre el asiento y la bicicleta trastabilló patinando. «¡Allá lo veo!», gritó. El carricoche se zarandeó sobre el puente y alcancé a ver al abuelo. Los botones del chaleco brillaban al sol. Tenía puestos los ajustados pantalones negros de los domingos y un sombrero alto y polvoriento que yo había visto en un arcón del desván. Llevaba una venerable maleta. «Buenos días, Mr. Price», saludó. «Y Mr. Griff, y Mr. Morgan, y Mr. Evans», y dirigiéndose a mí. «Buenos días, muchacho». Mr. Griff me apuntó con su bastón de colores. «¿Qué se cree usted que está haciendo en el puente en pleno mediodía?», preguntó gravemente, con su mejor chaleco y ese sombrero viejo. El abuelo no contestó, pero inclinó su rostro hacia el viento del río, de modo que su barba comenzó a bailar y a moverse como si hablara, y se puso a observar a los boteros que se movían como tortugas en la costa. Mr. Griff alzó su mutilado poste de barbero. «¿Y a dónde cree que va?», dijo, «con su vieja maleta negra». El abuelo dijo: «Voy a Liangadoc, que me entierren». Y miró los botes que se deslizaban en el agua y escuchó a las gaviotas que se quejaban sobre el río lleno de peces, tan amargamente como se quejaba Mr. Price. «Pero todavía no ha muerto Dai Thomas». El abuelo reflexionó durante un momento. «No tiene sentido estar muerto en Lian Stefan», dijo después. «El suelo es más cómodo en Liangadoc. Uno puede estirar las piernas sin meterlas en el mar». Los vecinos se acercaron más a él. «Usted no ha muerto, Mr. Thomas», dijeron. «¿Cómo van a enterrarlo entonces? Nadie piensa enterrarlo en Lian Stefan. Vamos a casa, Mr. Thomas. Hay cerveza fuerte esta tarde y tortas». Pero el abuelo permanecía firme en el puente, aferrando la maleta contra su costado, mirando fijamente el río y el cielo, como un profeta que no tiene dudas. Creo que vale la pena hacer algún breve comentario sobre el cuento, sobre todo destacar, en primer lugar, que a mí me parece que es muy evidente que es el cuento de un poeta, porque las imágenes son muy fuertes. Hay un sueño con briosos caballos sobre una llanura sembrada de muebles, con hombres enormes y nebulosos
que cabalgan 6 potros a la vez y los azuzan con sábanas ardientes. Hay muchas imágenes similares que recuerdan, digo, a un poema más que a la frase de un cuento. Ahora, lo que creo es que el abuelo parece vivir otra realidad, porque creo que nos preguntamos, cuando el chico se levanta al comienzo del cuento porque oye al abuelo, la voz del abuelo, haciendo trotar la lengua sobre el paladar, y dice, su lengua tenía cascos poderosos y transformaban su habitación en una inmensa pradera. ¿Esto es una pesadilla? ¿O el abuelo realmente está viviendo esta realidad? Es algo que después el cuento de alguna manera nos va a confirmar, me parece. Pero hay un detalle. El chico, que tenemos que pensar que hay una coincidencia con el autor, no porque está narrado en primera persona, sino porque el abuelo se llama Thomas, de apellido, igual que el autor, y que tiene el consejo de su madre de vigilar a su abuelo, de ayudarlo, porque quizás con la pipa puede prender fuego a las sábanas o algo, de hecho está fumando la pipa en la cama. Llega a ver eso. Llega a ver eso. Él dice, sus invisibles caballos se perdían en las sombras. Esto es lo que está viendo el niño. Los bordes nudosos del cubrecama eran sus riendas. Sus invisibles caballos se perdían en la sombra. Dice, al verme, sus manos soltaron las riendas y se quedaron quietas y azules. La cama se detuvo. Esto es lo que cuenta el chico, lo está viendo. Es tan intensa la vivencia del abuelo que se la transfiere al chico. Y luego pensar que va a influir en sus sueños, por supuesto. Después el chico va a soñar con la cama viajera y esos briosos caballos que ya citamos. Todo es grandioso en el abuelo. El sueño, la pesadilla, si es que lo es grandioso. Y luego se ve muy claramente cuando en ese carro van llevando un pony es un caballo pequeño, pero él lo conduce como si fuera un bisonte y termina diciéndole, eres muy débil, Jim, para llevar a hombres como nosotros. Uno es un niño, y del abuelo en ningún momento se hace una descripción física que aluda a que es un hombre muy grande y muy corpulento. No hay nada, no hay una sola línea sobre eso. Cuando habla con el chico que va caminando a su lado, dice, el abuelo lo dijo como un hombre que quiere hacerse oír a través de un campo. O sea, hay un vozarrón enorme para decirle que si oyeras a estos pajarracos de noche, me despertarías para decirme que había caballos en los árboles. Está burlándose un poco de sí mismo, quizá. Y dice, abuelo parecía conducir un bisonte otra vez en la vuelta. La otra curiosidad, o la otra detalle a destacar, es que los vecinos de la aldea lo conocen y conocen esta desviación, estos episodios del abuelo. Y lo identifican, ¿por qué? Porque se ha puesto el chaleco. Se ha puesto el chaleco de los domingos. Se ha puesto su ropa de los domingos cuando antiguamente, y sobre todo supongo que mucho más en las aldeas que en las ciudades, había una ropa que se usaba exclusivamente el domingo y que era mucho más elegante que la cotidiana. Porque lo que dice el chico y alerta a los vecinos es que él habla del chaleco. Entonces, Mr. Griff dice, se ha puesto el chaleco, Dai Thomas se ha puesto el chaleco, y todos saben lo que eso significa. Y se produce, casi lo vemos, esa pequeña caravana de bicicletas y caballos y carros que debe haber sido muy briosa porque hay una mujer que se esconde, entra en su casa como una gallina apedreada, dice el cuento, que van a buscar al abuelo, tienen miedo de que haga algo. El abuelo está muy tranquilo sobre ese puente, mirando el agua, y ya ha llevado, además de un sombrero y su ropa de domingo, una valija, porque va a que los sepulten. A que los sepulten en otro pueblo que se llama Llangadok,
porque allí uno puede estirar las piernas sin meterlas en el mar. Hay un episodio curioso en la cabeza de este señor, mientras los demás lo tratan de convencer, bueno, de que no ha muerto, de que hay cerveza fuerte esta tarde, de que hay tortas, y el cuento termina con una imagen muy linda y muy imponente, que voy a leer de nuevo. El abuelo permanecía firme en el puente, aferrando la maleta contra su costado, mirando fijamente el río y el cielo, como un profeta que no tiene dudas. Es casi un verso. Y esto fue una visita a mi abuelo de Dylan Thomas. Y hay más cuentos. Siempre hay más cuentos.